Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura del libro de Isaías. Capítulo 4, versículos 2 al 6. Aquel día, el vástago del Señor será el esplendor y la gloria. Y el fruto del país será orgullo y ornamento para los redimidos de Israel. A los que queden en Sión y al resto de Jerusalén. Los llamarán santos. Todos los que en Jerusalén están inscritos para la vida. Cuando el Señor haya lavado la impureza de las hijas de Sión. Y purificado la sangre derramada en Jerusalén. Con viento justiciero, con un soplo ardiente. Creará el Señor sobre toda la extensión del monte Sión. Y sobre su asamblea una nube de día. Un humo y un resplandor de fuego llameante de noche. Y por encima, la gloria será un baldaquino. Y una tienda, sombra en la canícula. Refugio y abrigo de la tempestad y de la lluvia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Vamos alegres, a la casa del Señor. Qué alegría cuando me dijeron: vamos a la casa del Señor. Ya están pisando nuestros pies tus umbrales, Jerusalén. Vamos alegres, a la casa del Señor. Jerusalén está fundada como ciudad bien compacta. Allá suben las tribus del Señor. Vamos alegres, a la casa del Señor. Según la costumbre de Israel, a celebrar el nombre del Señor. En ella están los tribunales de justicia. En el palacio de David. Vamos alegres, a la casa del Señor. Desead la paz a Jerusalén. Vivan seguros los que te aman. Haya paz dentro de tus muros. Seguridad en tus palacios. Vamos alegres, a la casa del Señor. Por mis hermanos y compañeros. Voy a decir, la paz contigo. Por la casa del Señor, nuestro Dios. Te deseo todo bien. Vamos alegres, a la casa del Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Capítulo 8, versículos 5 al 11. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaún, un centurión se le acercó rogándole: Señor, tengo en casa un criado que está en cama paralítico y sufre mucho. Le contestó: voy yo a curarlo. Pero el centurión le replicó: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Basta que lo digas de palabra, y mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Y le digo a uno: ve, y va. Al otro: ven, y viene. A mi criado: haz esto, y lo hace. Al oírlo, Jesús quedó admirado y dijo a los que le seguían: En verdad os digo que en Israel no he encontrado en nadie tanta fe. Os digo que vendrán muchos de oriente y occidente. Y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. En el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, hoy la Iglesia Católica celebra a San Andrés, apóstol del Señor, uno de los primeros en dejarlo todo para seguir a Jesús. Él y su hermano Pedro eran pescadores sencillos, hombres de trabajo duro y corazón abierto. Andrés buscaba a Dios con sinceridad. Por eso reconoció a Mesías cuando Juan el Bautista lo señaló como el Cordero de Dios. Cuando Jesús les dijo: vengan y verán, ellos fueron sin dudar. Y ese encuentro les cambió la vida para siempre. Andrés no guardó la gracia para sí. Llevó a Pedro a Jesús y enseñó que la fe verdadera se comparte. También fue quien presentó a muchacho de los panes y peces.
mostrando que Dios obra maravillas cuando ofrecemos lo poco que tenemos. Tras la ascensión, llevó el Evangelio a tierras lejanas, hasta entregar su vida en una cruz en forma de X. Su entrega nos invita a seguir a Cristo con decisión, a acercar a otros a Él y a confiar en que Dios hace grandes cosas con corazones sencillos. En la primera lectura, los profetas se hacen presentes en las lecturas de la liturgia de Adviento. Pertenecen a la preparación histórica de la llegada del Mesías. Según la interpretación cristiana, cuando Isaías anuncia que el vástago del Señor será magnífico y glorioso, no está describiendo una idea abstracta ni una promesa lejana, sino la certeza de que Dios mismo intervendrá para levantar lo que parecía perdido. Ese brote nuevo que surge después de la devastación es imagen del Mesías, que llega para devolver dignidad, esperanza y sentido a un pueblo que ha experimentado heridas. Isaías habla a gente que cargaba el cansancio de errores cometidos, que veía su tierra desgastada y su historia marcada por la infidelidad. Pero aún así, Dios no se aleja. Él decide comenzar de nuevo, y lo hace de un modo tan delicado, que la vida brota como un fruto pequeño que anuncia una transformación mayor. Ese vástago que renace no solo embellece el paisaje espiritual, también recuerda que la fidelidad del Señor permanece firme incluso cuando la nuestra ha sido frágil o inconstante. La renovación no se limita al corazón, pues el texto habla de un país que vuelve a producir fruto, como si la creación misma respondiera a la cercanía de Dios. La tierra fértil es un signo que confirma que el Señor no restaura solo por dentro. También quiere que la vida encuentre estabilidad, trabajo, paz y condiciones que permitan florecer de verdad. El orgullo y el esplendor de los sobrevivientes no provienen de su fuerza, sino de la acción misericordiosa de un Dios que transforma heridas en aprendizajes, ruinas en cimientos nuevos y desiertos en jardines donde se puede volver a respirar. Esta renovación es un mensaje para quienes sienten que su realidad está marcada por sequías espirituales, por momentos en los que parece que nada cambia o que los esfuerzos no dan fruto. Dios puede hacer brotar vida incluso en los suelos más cansados, cuando su gracia se derrama con fuerza. Esa obra de Dios va acompañada de una purificación profunda, cuando el Señor lava la inmundicia y limpia la ciudad con viento justiciero y abrasador. No está castigando sino sanando, sacando a la luz aquello que impedía vivir con libertad. Su justicia no es destrucción, es un fuego que ordena, que aclara, que purifica para que nada oscuro controle la vida de su pueblo. Por eso los habitantes de Jerusalén son llamados santos, no porque sean perfectos, sino porque han sido tocados por la acción de un Dios, que no abandona a quienes se dejan transformar. La santidad consiste en permitir que esa limpieza llegue a lo más íntimo, que el corazón sea moldeado sin resistencias, que la vida tome forma nueva desde la misericordia divina. Isaías describe la protección del Señor como nube, humo y fuego, una imagen que recuerda el camino del desierto, donde Dios acompañó día y noche a su pueblo. Esa presencia que da sombra, que ilumina y que resguarda es el signo más tierno del amor divino. El Señor no solo restaura y purifica, también cuida, protege, defiende y acompaña. Su presencia se convierte en un refugio donde se puede descansar sin miedo, un lugar seguro en medio de los calores que queman y de las tormentas que amenazan con desbordar. Así actúa Dios, restaura lo que estaba quebrado, purifica lo que estaba enredado y coloca sobre su pueblo un abrigo que sostiene, incluso cuando la vida se vuelve difícil. Este anuncio sigue siendo un mensaje para nosotros, porque recuerda que Dios no ha terminado su obra y que, cuando Él actúa, la historia humana vuelve a tener luz. La lectura nos dice que los sobrevivientes serán llamados santos. Está describiendo la obra de Dios que reconstruye el interior del pueblo. La santidad no nace del orgullo ni de la apariencia externa,
sino de la acción paciente del Señor que limpia lo que se ha manchado, cura lo que se ha torcido, y despierta una vida nueva en quienes estaban cansados de tropezar. En Jerusalén quedaban personas golpeadas por su pasado, con heridas que no se borran fácilmente, con errores que pesaban en la conciencia y con ausencias que todavía dolían. Sin embargo, Dios mira a esa comunidad frágil y decide que no será definida por su pasado, sino por la gracia que está dispuesto a derramar. Ser llamado santo significa que el Señor quiere devolverle su verdadera identidad, recordándoles que siguen siendo su pueblo, amado aunque hayan vivido momentos de oscuridad. La purificación de Dios es una obra que toca lo más profundo del corazón. Cuando el Señor lava la inmundicia, está arrancando aquello que impide respirar con libertad, limpiando emociones endurecidas, sanando heridas antiguas, que todavía condicionan decisiones presentes, y liberando culpas que han aprisionado almas por años. Dios purifica para levantar, para que la persona vuelva a caminar sin cadenas, para que pueda mirar el futuro sin el peso de su pasado. Su justicia abrasadora no es violencia. Es una fuerza de amor que quema lo que destruye, que ilumina lo que estaba escondido y que deja espacio, para que la vida renazca con una claridad nueva. En la Biblia, cuando Dios purifica, no deshace la historia, sino que la redime, y al hacerlo permite que el corazón se convierta en terreno fértil donde pueda habitar con alegría. Jerusalén, que había visto momentos de decadencia moral y espiritual, vuelve a ser ciudad de Dios no porque sus habitantes sean perfectos, sino porque se dejan transformar. Allí donde antes había impureza y desorden, Dios actúa como un artesano que trabaja con paciencia, removiendo lo que no sirve y ajustando lo que ha perdido forma. La purificación no es un castigo, es un cuidado que busca que el pueblo recupere su vocación original, esa llamada a vivir en fidelidad, justicia y verdad. Y así como se limpia una casa para hacerla habitable, Dios limpia la vida interior, para que su presencia encuentre un espacio digno donde permanecer. Jerusalén purificada se convierte en símbolo de toda persona que, aun con sus caídas, abre el corazón para que Dios entre y renueve desde dentro lo que parecía imposible de ordenar. Esa obra interior tiene un efecto comunitario. Cuando Dios purifica, no transforma solo a individuos aislados, sino que reconstruye vínculos, sana relaciones dañadas y crea un ambiente nuevo donde la convivencia se vuelve más humana y más fraterna. El pueblo purificado es un pueblo que vuelve a mirarse con respeto, que aprende a caminar junto, que reconoce en el otro a un hermano, que también está siendo trabajado por la gracia. La identidad renovada no es solo personal, es una identidad compartida, que hace posible una comunidad que refleje la bondad de Dios. La vida cotidiana empieza a llenarse de gestos que antes parecían insignificantes, pero que ahora se convierten en señales de un corazón regenerado. Así actúa Dios, limpia, restaura, fortalece, y en ese proceso devuelve al pueblo la alegría de saberse suyo, permitiendo que la santidad no sea un ideal lejano, sino una manera simple y concreta de vivir cada día bajo su mirada amorosa. Por eso cuando Isaías habla de la nube, del humo y del fuego, está recordándole al pueblo algo que ellos conocían muy bien: la historia del Éxodo, ese tiempo en el que Dios caminó junto a sus hijos por el desierto, señalando el rumbo cuando no sabían hacia dónde ir, y cuidándolos cuando el camino se volvía duro. La nube de día y el fuego de noche no eran simples fenómenos naturales. Eran signos visibles de un Dios que no abandona, ni se esconde, que no se limita a dar órdenes desde lejos, sino que acompaña cada paso, incluso los pasos temblorosos o los pasos cansados que no logran mantener el ritmo. En Isaías, esos mismos signos vuelven a aparecer, para anunciar que el Señor seguirá guiando a su pueblo, aun después de haber atravesado momentos de dolor y purificación.
Dios no solo perdona y restaura, también conduce con ternura a quienes han aceptado su toque sanador. El profeta describe al Nuevo Sión como un lugar donde la presencia de Dios se vuelve un refugio, un espacio de encuentro, un hogar espiritual, capaz de dar calma a los corazones inquietos. No es una ciudad cualquiera, es un lugar que se llena de la gloria del Señor, un monte donde la luz divina ilumina lo que antes estaba en sombras, y donde las heridas del pasado empiezan a cicatrizar con una paz que no viene de esfuerzos humanos, sino del abrazo silencioso del mismo Dios. El Señor actúa como una sombra que refresca en medio del calor, como un toldo que protege, cuando las tempestades se levantan sin previo aviso, y como un fuego que guía cuando alrededor solo se ve confusión. En cada imagen hay un mensaje de consuelo para quienes temen perderse o volver a caer. La nube y el fuego también hablan de un Dios que sabe que la vida necesita guía constante. El pueblo necesitaba dirección diaria. Igual que nosotros necesitamos luz en decisiones grandes y pequeñas. Dios conoce la fragilidad de sus hijos y por eso se adelanta, camina adelante. La presencia divina invita, ilumina y sostiene, cuando el camino se vuelve oscuro. Su fuego alumbra, cuando el cansancio vence, su nube envuelve con suavidad. Cuando el corazón se llena de temores, su sombra ofrece descanso. Es un Dios cercano, atento a los detalles, comprometido con cada persona. La lectura añade que la gloria del Señor será abrigo y resguardo, una promesa profundamente pastoral. Dios no promete eliminar los problemas, pero sí promete acompañar en medio de ellos, dando un refugio interior que ningún viento puede derribar. La vida puede traer días de tormenta, momentos de incertidumbre o circunstancias que superan nuestras fuerzas, pero la presencia del Señor se convierte en ese espacio, donde el alma encuentra estabilidad. Su protección es una presencia cuidadora, no es un privilegio para unos pocos. Es una propuesta abierta para todo el pueblo que, tras ser purificado, vuelve a caminar unido. Dios guía, protege y sostiene porque su deseo es llevar a su gente a la plenitud, recordándole que ningún paso está solo, y que cada jornada es acompañada por su amor que nunca se cansa de velar por los suyos. Tenemos necesidad de sentirnos a salvo, cuando la vida nos golpea con situaciones que no esperábamos y que, a veces, no sabemos cómo enfrentar. En tiempos antiguos, un toldo podía significar la diferencia entre la vida y la muerte en medio del desierto, porque protegía del sol implacable y permitía que las fuerzas se renovaran. Dios actúa de la misma manera con quienes acuden a Él. El Señor no se limita a mirar desde lejos las luchas de sus hijos, sino que se inclina hacia ellos, los cubre con su ternura y les ofrece un respiro que restaura el interior. Esa sombra divina también representa la tranquilidad que solo Dios puede dar cuando las emociones están en tensión y el corazón late con angustia. Muchas veces, los problemas no se resuelven de inmediato, pero la presencia del Señor nos permite respirar de nuevo, ordenar la mente y recuperar la serenidad que habíamos perdido. Esta es la protección que Isaías anuncia, una compañía que no elimina el desierto, pero sí impide que el calor nos destruya. Una presencia que sostiene y que alienta a seguir caminando, cuando uno siente que ya no puede más. Dios no desaparece las dificultades, pero convierte cada dificultad en un espacio, donde se puede experimentar su cercanía de manera más íntima y más transformadora. Su gloria es un abrigo que no falla, una sombra que no se desvanece con el viento, un resguardo que permanece firme incluso cuando todo parece tambalearse. Esta presencia divina será también un refugio contra el temporal y la lluvia, palabras que evocan esos momentos en los que las pruebas se vuelven intensas y uno siente que la vida se desordena. Los temporales de la existencia pueden tomar la forma de enfermedades, pérdidas, conflictos familiares o incertidumbres que desgastan poco a poco. En esos momentos,
El ser humano busca un lugar donde sentirse protegido y escuchado, un espacio donde pueda sostenerse sin miedo. Isaías asegura que ese lugar existe y que es el mismo Dios quien lo ofrece. Él se convierte en la casa donde el alma se esconde para sanar, donde las lágrimas pueden caer sin temor, y donde el corazón herido encuentra fuerzas nuevas para continuar. Es un refugio que no depende de circunstancias externas, porque nace de una relación viva y profunda con el Señor. No estamos solos en las pruebas y que, aunque las situaciones sean duras, nunca serán más grandes que el amor que nos tiene. Su presencia transforma la manera en que enfrentamos las dificultades, porque nos recuerda que hay un acompañamiento constante, que sostiene cada paso y que nos invita a confiar más allá de lo que vemos. En la visión de Isaías, Dios fortalece el espíritu, ilumina la mente, consuela el corazón y renueva la esperanza. Él es ese refugio donde uno puede descansar del peso de la vida y encontrar una paz que el mundo no puede ofrecer. Por eso, cuando el profeta habla del abrigo del Señor, nos está diciendo que, aun en medio de las pruebas más dolorosas, existe un lugar seguro donde podemos apoyarnos sin miedo, y donde el amor de Dios se convierte en defensa, en sombra fresca, en hogar verdadero. El Evangelio nos dice, Jesús entró en Cafarnaúm. Podría parecer un detalle sencillo, como quien menciona que pasó por una calle cualquiera. Sin embargo, ese pequeño gesto guarda una enseñanza. Jesús entra en una ciudad real, llena de ruido, trabajos, cansancio, discusiones familiares y preocupaciones que acompañan a la vida de todos los días. Cafarnaúm era un pueblo donde la gente se levantaba temprano para ganarse el pan, donde se hablaba de deudas, de enfermedades, de problemas domésticos, de esperanzas que a veces se renovaban y a veces se apagaban. Y allí, en medio de ese ambiente tan parecido a nuestro, Jesús decide hacerse presente sin anunciarse, sin protocolos, sin exigir preparación previa, mostrando que Dios camina en nuestras calles y se mete en la historia que vivimos a diario. Jesús no espera que la ciudad esté en silencio para entrar. Tampoco busca un ambiente perfecto o una situación ideal. Él llega cuando la vida está en pleno movimiento, cuando hay cansancio acumulado, cuando algunas personas están preocupadas por el mañana y otras apenas tienen fuerzas para seguir adelante. Dios no nos visita solo en momentos especiales, sino que se acerca a la realidad concreta, donde cada uno intenta hacer lo mejor, que puede con lo que tiene en las manos. El Señor no se queda lejos. Observa desde arriba o espera que resolvamos todo por nuestra cuenta. Él entra, se hace cercano, mira, escucha, acompaña. Siente lo que sentimos y comprende lo que a veces ni siquiera sabemos expresar. Cuando Jesús pisa Cafarnaúm, está enviando un mensaje que no necesita palabras. Aquí estoy, contigo, en tu situación, en lo que te pesa, en lo que te agobia, en lo que te alegra y en lo que te duele. La presencia del Señor no es distante ni fría, es una presencia que consuela, que da paz, que anima a seguir. Él se acerca a la vida real, a la que tiene desorden, dudas, temores y momentos de incertidumbre, y lo hace con una delicadeza que toca el corazón, porque no entra para juzgar, sino para sanar, sostener y renovar. Cafarnaúm representa nuestras propias ciudades interiores, esos lugares donde convivimos con alegrías y heridas, con logros pequeños y fracasos que a veces nos pesan más de lo que admitimos. Y Jesús entra ahí para recordarnos que no caminamos solos. Cada vez que Él se hace presente, la vida toma un matiz distinto, porque donde llega el Señor, algo empieza a ordenarse, algo comienza a iluminarse, algo se vuelve posible aunque antes parecía imposible. El Evangelio nos dice que Dios está dispuesto a tocar nuestra vida tal como es, sin maquillarla, sin disfrazarla, sin exigir perfección. Esa cercanía de Jesús es un regalo,
porque nos habla de un Dios que no tiene miedo a la complejidad. Él entra en la vida cotidiana, porque ahí es donde ocurren nuestros verdaderos desafíos y donde necesitamos más su compañía. Así actúa el Señor. Llega sin imposiciones, pero una vez que entra, su presencia transforma, serena, reconcilia y abre caminos que antes no veíamos. Jesús entra en nuestras propias realidades, recordándonos que su amor no se queda fuera de la puerta, sino que quiere habitar con nosotros en lo sencillo, en lo difícil y en lo profundamente humano de cada día. La lectura nos dice también, se le acercó un oficial romano. Hay escenas en el Evangelio que sorprenden, no por lo extraordinario, sino por lo inesperado, y esta es una de ellas. Jesús entra en Cafarnaúm, un lugar conocido por su actividad, su diversidad y sus contrastes, y en medio de ese ambiente aparece un hombre que nadie hubiera imaginado buscando al Señor. No es un israelita, no es un discípulo, no es un creyente formado en la tradición de los profetas, es un pagano, un extranjero, un representante del imperio que oprimía al pueblo. Sin embargo, es el quien se acerca. Es el quien reconoce en Jesús algo que otros no ven. Es el quien se atreve a pedir ayuda con un corazón sencillo y una necesidad real. Este detalle ya dice mucho, porque nos recuerda que la gracia de Dios no está limitada a un grupo, a una cultura o a una historia religiosa determinada, sino que es capaz de tocar cualquier alma, incluso aquellas que parecen más lejanas. El gesto del centurión revela que la fe puede nacer en lugares donde muchos no mirarían, porque Dios actúa más allá de los límites que ponemos. La fe no depende del origen, ni de la formación, ni del ambiente religioso, depende de la apertura del corazón. Y este hombre, a pesar de su poder y su posición, tiene la humildad de acercarse a Jesús, sin exigir privilegios ni imponer condiciones. Viene con la sencillez del que necesita, con la honestidad del que reconoce que solo no puede, con la valentía del que se atreve a pedir. Y ese acercamiento voluntario rompe esquemas, porque mientras algunos se acercan a Jesús buscando pruebas, discusiones o beneficios personales, este pagano se acerca confiando, reconociendo una autoridad que no es humana, percibiendo en Jesús algo que su alma estaba necesitando. Es hermoso notar que el centurión no viene por él mismo, viene por otro, y ese detalle amplía aún más la profundidad de su gesto. La fe que nace en el corazón no se queda encerrada, se vuelve intercesión, se vuelve puente, se vuelve búsqueda del bien para quienes sufren. Él no pide honores, no pide que Jesús mire su rango militar. Viene movido por el dolor de un criado que sufre, y ese amor concreto habla de un corazón capaz de sentir compasión, incluso en un ambiente donde la dureza era común. La fe auténtica siempre tiene esta capacidad de mirar más allá del yo, de interesarse por el que está caído, de mover a la acción cuando alguien sufre. Y es precisamente este amor el que abre camino a la gracia, porque donde hay compasión, Dios actúa con abundancia. Además, el hecho de que este encuentro se dé en un lugar público muestra que Dios llama sin hacer distinciones. Jesús no rechaza al centurión, no le pregunta por su nacionalidad ni por su pasado, no lo examina para ver si cumple los requisitos. Simplemente lo recibe, lo escucha y se dispone a responder. Este detalle debería hacernos reflexionar, porque muchas veces somos los seres humanos los que cerramos puertas donde Dios abre ventanas. Somos nosotros los que levantamos muros donde el Señor tiende puentes. Somos nosotros los que clasificamos a las personas según su apariencia o su historia, mientras Jesús mira únicamente el corazón. El acercamiento del centurión nos enseña que Dios puede suscitar fe en personas que uno jamás imaginaría, en ambientes que parecen fríos, en corazones que a primera vista parecen lejanos. Nadie está excluido del amor de Dios. La fe puede despertar en quien menos se espera. Puede brotar en medio de historias complejas.
Puede aparecer en personas que quizás nunca han tenido contacto con la religión, pero que llevan dentro una sed profunda de verdad y de sentido. El centurión representa a todos aquellos que, sin saberlo, han estado buscando a Dios desde hace tiempo, sin tener las palabras ni los rituales, pero con un corazón dispuesto. Y Jesús, al acogerlo, nos muestra que el reino de Dios se construye con gestos de apertura, con miradas que no juzgan, con corazones capaces de reconocer la obra divina incluso en tierras desconocidas. El centurión dice: «Tengo en mi casa un criado, sufre mucho». En esta frase hay un detalle que a veces pasa desapercibido, pero que dice muchísimo del hombre que se acerca a Jesús. El centurión no viene pidiendo algo para sí, no busca un beneficio personal, no expone una necesidad ligada a su bienestar o a su posición, sino que trae ante el Señor el dolor de otro, el sufrimiento de un criado que estaba paralítico y que padecía intensamente. Para entender la fuerza de este gesto, hay que recordar el contexto cultural de la época, donde un criado era considerado casi una herramienta de trabajo, alguien fácilmente reemplazable, alguien sin derechos ni importancia social. Sin embargo, este oficial romano rompe ese esquema y muestra un corazón diferente, un corazón sensible, un corazón capaz de ver en su subordinado a un ser humano digno de cuidado. El hecho de que el centurión se preocupe con tanta profundidad por alguien que, según la mentalidad del tiempo, no valía nada, revela una cualidad hermosa en él: la compasión. No una compasión superficial que se queda en palabras bonitas, sino una compasión que mueve a actuar, que lleva a buscar ayuda, que empuja a recorrer caminos difíciles con tal de aliviar el dolor ajeno. Pudo haber ignorado la situación, dejado morir, reemplazado sin mayor problema, pero elige lo más difícil, lo más noble, lo más humano. Se hace responsable del sufrimiento del otro. Y cuando un corazón se deja tocar por el dolor ajeno, cuando uno se pone en el lugar de que sufre, cuando la vida del otro importa tanto como la propia, ahí está actuando la gracia de Dios. Lo impresionante es que este gesto nace en un pagano, en alguien que no conocía la tradición del pueblo, elegido ni las enseñanzas de la ley, pero que llevaba dentro una brújula moral que lo orientaba hacia el bien. A veces, quienes menos conocen las normas religiosas son quienes mejor encarnan el Evangelio sin saberlo, porque la compasión es una semilla que Dios coloca en toda alma dispuesta, y cuando esa semilla encuentra tierra fértil, florece aunque no haya catecismos, liturgias o templos de por medio. El centurión no cita profetas ni utiliza fórmulas de oración, pero practica una caridad que muchos creyentes no logran vivir. Ver a este hombre interceder por su criado nos recuerda que el amor auténtico no depende de etiquetas religiosas, sino del corazón. El verdadero poder no endurece, el verdadero liderazgo no pisotea, la verdadera autoridad no humilla. En un mundo donde tener mando suele generar distancias, frialdad y orgullo, este oficial muestra la cara más luminosa del liderazgo, la capacidad de cuidar. El amor que manifiesta hacia su criado es un testimonio elocuente de que la dignidad del ser humano no depende de su función, sino de su condición de hijo de Dios. Y aunque él no conociera esa verdad teológica, la vivía con naturalidad. A los ojos del Señor, ese gesto es más grande que cualquier sacrificio ritual, porque es un amor que se encarna en hechos concretos, en gestos silenciosos, en decisiones que afectan positivamente la vida del otro. Además, el sufrimiento del criado no pasa inadvertido para Jesús, porque donde hay dolor, allí está también la mirada misericordiosa de Dios. Este militar trae ese dolor ante Cristo, como quien deposita una carga que ya no puede llevar solo. Y al hacerlo enseña una lección importante: quien ama, intercede. Quien ama, busca ayuda y no se resigna a ver a otro hundido en la tristeza o la enfermedad. El Señor recibe esta súplica con una prontitud admirable.
porque reconoce en el corazón del centurión una disposición sincera a cuidar, a acompañar, a hacerse cargo. Y cuando Dios encuentra esa nobleza, responde con misericordia abundante. Esto nos invita a mirar a nuestro alrededor y preguntarnos, ¿cuántos sufrimientos cercanos estamos dejando sin presentar al Señor? ¿Cuánta gente tenemos al lado que carga dolores silenciosos? ¿Cuántas veces nos acostumbramos a ver el sufrimiento, sin permitir que toque el corazón? La verdadera grandeza está en preocuparnos por aquellos que el mundo considera pequeños, en darle importancia a quienes otros pasan por alto, en reconocer que nadie está tan abajo como para ser ignorado. Y cuando uno vive así, Dios actúa, porque la compasión abre caminos que la indiferencia mantiene cerrados. Cuando Jesús escucha la petición del centurión, no duda un segundo, no pide explicaciones, ni solicita antecedentes. Tampoco se detiene a analizar si esa persona merece o no su intervención. Simplemente responde con una frase que contiene toda la ternura del corazón divino. Voy a curarlo. Esa prontitud es una ventana abierta al modo en que Dios mira el dolor de la persona, porque el Señor no es indiferente, ni observa desde lejos. Mucho menos responde con frialdad. No se mantiene al margen como alguien que calcula o negocia. Al contrario, se acerca con una disponibilidad que sorprende, especialmente si pensamos que quien pide ayuda es un extranjero, alguien que no pertenece al pueblo escogido. Dios se toma en serio nuestro sufrimiento. A veces, uno puede pensar que sus dolores no son importantes, que sus problemas no merecen la atención divina, que hay asuntos más grandes que deberían ocupar a Dios. Pero este gesto del Señor demuestra lo contrario. Para Él, cada herida tiene valor, una lágrima cuenta, o una angustia mueve su compasión. El militar solo expone el dolor de su criado, y eso es suficiente para que Jesús responda. Este detalle debería llenar de consuelo el corazón, porque nos asegura que no necesitamos perfección, ni elocuencia para ser escuchados, basta con ser sinceros. La misericordia de Dios no se activa como premio, no surge como consecuencia de un acto de fe extraordinario, sino que está presente desde el primer momento. El Señor no espera condiciones especiales para amar. Él ama porque esa es su naturaleza. Cuando Él dice, voy a curarlo, tiene la fuerza de una promesa, que nace del corazón compasivo del Padre. Ese corazón que se inclina ante todo dolor que encuentra en su camino. Y es precisamente esta rapidez la que enseña que Dios no actúa según nuestros tiempos, sino según su amor, que es siempre urgente, siempre atento, siempre dispuesto. Además, esta prontitud de Jesús nos enseña que cuando uno se acerca al Señor, nunca encuentra una puerta cerrada. Puede encontrar espera, puede encontrar caminos que no entiende, pero jamás indiferencia. Dios escucha incluso cuando parece callar, cuando la respuesta tarda. Actúa incluso cuando el corazón no percibe nada. Sin embargo, en este episodio vemos lo que ocurre cuando la voluntad divina coincide con la necesidad de la persona. La acción llega sin demora, y esto debe fortalecernos, porque nos recuerda que la misericordia de Dios no camina con paso lento, sino con la agilidad del amor que no soporta ver al otro sufrir. Hay otro detalle hermoso. Jesús no solo está dispuesto a sanar, sino a ir. Podría haber dicho que el criado sería curado desde la distancia, pero su respuesta implica presencia, implica cercanía, implica entrar en la realidad dolorosa de esa casa, lo cual es aún más significativo si se considera que entrar en la casa de un pagano se consideraba una impureza para los judíos. Sin embargo, nada de eso importa cuando se trata de aliviar el dolor. Jesús le da prioridad a la dignidad de la persona. Su actitud es un llamado a revisar nuestras propias respuestas ante el sufrimiento de los demás. ¿Con qué rapidez actuamos cuando alguien cercano nos necesita? ¿Cuánto tiempo tardamos en ofrecer ayuda?
¿Cuántas veces pensamos demasiado antes de mover un dedo? Jesús enseña que el amor verdadero no deja para después lo que puede sanar ahora, que la misericordia no calcula, que la compasión no posterga. Y al mismo tiempo, este gesto del Señor invita a confiar más en su capacidad de intervenir en nuestra historia. A veces, el dolor nos hace creer que Dios está lejos, pero este episodio muestra que el Señor está más cerca de lo que imaginamos, atento a nuestra voz, dispuesto a actuar, deseoso de levantarnos. Por eso, cada vez que uno se encuentre cargando un peso que parece demasiado grande, conviene recordar estas palabras simples: voy a curarlo. Es una frase que no queda atrapada en el pasado, sino que sigue viva para cada persona que se acerca al Señor con sinceridad. Jesús sigue respondiendo con la misma ternura, con la misma rapidez, con la misma disponibilidad. Y aunque la curación no siempre llegue como uno espera, su amor siempre llega, porque la misericordia de Dios nunca llega tarde. Señor, yo no soy digno. Di solo una palabra y mi criado quedará sano. Esto dice el centurio a Jesús. Y es que hay momentos en el Evangelio que parecen contener un mundo entero dentro de una sola frase. Y estas palabras del centurión son uno de esos momentos luminosos, donde el corazón se abre por completo ante la grandeza de Dios. Es impresionante ver cómo un hombre acostumbrado a mandar, rodeado de obediencia, revestido de poder militar, capaz de mover tropas con una orden, se presenta ante Jesús con una actitud profundamente contraria a la que su cargo podría sugerir. Se coloca en un nivel de pequeñez sincera, reconociendo que está frente a alguien cuya autoridad supera todo lo que él ha conocido. Y en ese acto de humildad se revela una verdad esencial, y es que solo el corazón que sabe hacerse pequeño es capaz de abrirse a lo grande que Dios quiere obrar. Cuando Él dice yo no soy digno, lo hace desde un descubrimiento interior. Ha reconocido en Jesús una autoridad que no depende de uniformes, cargos o jerarquías, sino de una fuerza espiritual que brota de su identidad divina. Y esa claridad interior lo lleva a dar un paso que muchos no logran dar: rendirse sin miedo ante el Señor, entregar el corazón sin defensas, permitir que la verdad de Dios ilumine su vida. Cuando una persona reconoce sus límites, cuando deja de aparentar fortaleza, cuando se atreve a presentarse tal cual es, entonces Dios encuentra terreno fértil para actuar. La humildad no rebaja al ser humano, lo dignifica porque lo coloca en la verdad. Este militar comprende que su poder no lo vuelve autosuficiente, que sus logros no le aseguran la felicidad, que su autoridad no puede salvarlo del dolor que afecta a quienes ama. Frente a esa realidad, se vacía de sí mismo para dejar que Jesús ocupe el centro. Pero además de su humildad, hay algo aún más profundo: su fe en la palabra de Jesús. El centurión no necesita signos visibles, no espera que Jesús haga gestos solemnes, no exige ver el milagro frente a sus ojos. Su confianza es tan grande que basta una sola palabra para creer que la sanación ocurrirá. Este nivel de fe es extraordinario, porque reconoce en la palabra de Cristo una eficacia absoluta. Es como si dijera: Señor, tu palabra crea, tu palabra restaura, tu palabra basta. Y en ese acto revela una fe madura, limpia, libre de supersticiones, una fe que se apoya únicamente en quien es Jesús. Esta fe contrasta con la búsqueda de señales de muchos que rodeaban a Jesús. Mientras algunos querían pruebas, Él se abandona sin condiciones. La fe auténtica no depende de emociones pasajeras ni de exigencias, sino de la certeza interior que brota cuando uno reconoce que Dios tiene poder para actuar incluso donde nuestros ojos no pueden ver. Y esta actitud lo convierte en un modelo para todos los tiempos, porque hoy también necesitamos personas que confíen en la palabra del Señor más allá de lo que sienten, más allá de lo que entienden, más allá de las circunstancias que parecen contrarias.
humildad y fe, unidas en este pasaje, forman un camino seguro para acercarse a Dios. La humildad abre el corazón, la fe lo llena de esperanza. La humildad derriba las barreras del orgullo y reconoce nuestra pequeñez. La fe permite que la gracia entre sin obstáculos y contempla la grandeza de Dios. Este soldado solo se colocó ante Jesús con transparencia, y por eso escuchó uno de los elogios más hermosos del Evangelio. Su ejemplo nos invita a vivir de la misma manera, con un corazón sencillo que se deja mirar por el Señor, y con una confianza firme en que su palabra sigue teniendo poder para sanar, transformar y levantar lo que está caído. También le dice a Jesús: yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. El razonamiento del centurión es una de las muestras de fe más sorprendentes de todo el Evangelio. Este hombre entiende perfectamente cómo funciona la obediencia, el mando y la palabra dada. En su mundo militar, una orden no se discute, se ejecuta. Sabe que cuando envía a un soldado, éste va, y cuando llama a otro, llega sin dudar. Esa lógica que formaba parte de su vida diaria se convierte en el puente para comprender quién es Jesús. Pero aquí ocurre algo extraordinario. El centurión reconoce que la autoridad de Cristo no es como la suya, limitada, frágil o sujeta a jerarquías. Percibe que Jesús ejerce un tipo de autoridad, que no necesita espadas, uniformes, títulos ni rangos. Es una autoridad que nace de su identidad divina y que se manifiesta en su palabra. Él está confesando, de manera indirecta, que la autoridad del Maestro es absoluta. Si él, siendo un simple hombre, puede hacer que otros se muevan con solo decirlo, ¿qué no podrá hacer aquel que viene de Dios? El centurio entiende que Jesús no necesita presencia física para obrar. Cree sin ver, confía sin exigir, pide sin exigir pruebas. Reconoce que la palabra del Señor tiene un alcance que supera cualquier estructura. Para él, que toda su vida había girado en torno a órdenes precisas y obediencia inmediata, la fe se vuelve sencilla. Si Jesús lo dice, así será. No hay complicaciones, ni hay dudas, tampoco hay reservas. Su razonamiento es tan simple como profundo. Si mi palabra mueve soldados, la tuya puede mover la enfermedad, la salud, la creación entera. Muchas veces nuestra fe se estanca porque la complicamos demasiado. Queremos señales, explicaciones, pruebas, garantías. Queremos que Dios obre a nuestra manera, en nuestro tiempo y bajo nuestras condiciones. Debemos permitir que Dios sea Dios, reconocer su autoridad desde la confianza, aceptar que Él no responde por presión, sino por amor. Entiende que su palabra es fuerza viva que transforma todo lo que toca. Él podía mandar sobre soldados, pero no sobre la enfermedad. Podía mover tropas, pero no podía mover la salud de su criado. Y ahí está la grandeza de su fe. Cede control, algo que para un militar de su rango no era fácil. Acepta que la verdadera autoridad no está en su rango, sino en Jesús. Solo quien es verdaderamente humilde y sabio es capaz de entender que el poder es pequeño cuando se compara con el poder de Dios. Cuando reconocemos que Cristo es el verdadero Señor de nuestra vida, dejamos que su palabra dirija nuestros pasos, ilumine nuestras decisiones y cure nuestras heridas más profundas. La admiración de Jesús ante una fe verdadera. A lo largo de los evangelios, Jesús enseña, corrige, exhorta, anima, pero rara vez se nos dice que se maravilla. Y cuando lo hace, no es por templos, por rituales, por apariencias religiosas, ni por méritos, sino por algo mucho más sencillo y al mismo tiempo más profundo, la fe auténtica. La fe de este personaje nace de la humildad y se sostiene en la confianza plena. No se basa en tradiciones, sino en la certeza interior de que Jesús,
Puede actuar incluso sin estar presente físicamente. Eso es lo que deja a Jesús maravillado. La pureza de una fe que no exige ver para creer. Jesús ve en aquel hombre algo que trasciende cualquier etiqueta religiosa. Mientras muchos esperaban signos y milagros para convencerse, el centurión cree sin necesidad de pruebas. Mientras otros dudaban de la autoridad de Jesús o cuestionaban su identidad, él reconoce sin titubeos que la palabra del Maestro tiene poder. Por eso Jesús exclama con admiración, que ni siquiera en Israel ha encontrado una fe tan grande. No lo dice para humillar a nadie, sino para revelar que la fe no es cuestión de pertenencia, sino de apertura del corazón. Fue algo tan simple que cualquiera puede vivir, pero tan profundo que muchos pasan la vida sin alcanzarlo. Una confianza absoluta en Dios. Este hombre no pone condiciones, que no calcula, ni negocia. Tiene un corazón que reconoce su pequeñez, pero al mismo tiempo se atreve a creer en lo imposible. Dios se deja tocar por nuestra fe. No es indiferente a nuestras búsquedas, ni a nuestras luchas, ni a nuestros actos de confianza, por pequeños que parezcan. Cuando un corazón cree sinceramente, Dios se conmueve. En un mundo donde solemos pensar que todo depende de nuestras fuerzas, nos dejamos engañar, porque la felicidad viene del corazón Dios, y lo que mueve realmente el corazón de Dios es un alma que se abandona en él con sencillez. La fe verdadera puede brotar en cualquier persona que esté dispuesta a confiar. No necesita linaje, formación y prestigio. Solo requiere un corazón que sepa mirar más allá de lo visible. Y es aquí donde este punto se vuelve particularmente relevante para nosotros. Muchas veces creemos que nuestra fe es poca o débil, porque no sabemos rezar como otros, porque no conocemos tantos pasajes bíblicos, o porque sentimos que nos falta preparación. Pero Jesús no se maravilla ante la erudición ni ante el lenguaje perfecto. Jesús se maravilla ante la sencillez, con la que uno se entrega. Así de simple, así de profundo. Nuestra fe es capaz de maravillar el corazón de Jesús, no por grande ni por perfecta o por fuerte, sino por sincera, por auténtica y por confiada. La fe que admira al Señor es la que nace del corazón humilde, del que escucha sin resistencia, del que cree sin reservas, y del que se acerca sin miedos, sabiendo que Dios siempre responde. Amén. Por último, vamos a leer algunos de sus comentarios. Cecilia Méndez dice, te pido por mi familia, hermana Cecilia, que el Señor mire con amor tu hogar, que derrame bendiciones sobre cada uno de tus seres queridos, y que los mantenga unidos en paz, fortaleza y esperanza. Miriam Segura dice, amén. Pido oración por mi familia y por mis nietos, y que nos dé salud. Hermana Miriam, que Dios bendiga a tu familia y a tus nietos, que los cubra con salud, protección y alegría, y que su presencia les acompañe cada día con serenidad y firmeza. Noemi Vázquez dice, Señor amado, gracias por la vida que me das. Tú que escuchas nuestras súplicas, te pido por la sanación de Elenita Bertinati, que aún está en el vientre materno y le descubrieron una mancha en el cerebro. Hermana Noemi, que el Señor coloque su mano sobre la pequeña Elenita, que le conceda salud, fortaleza y crecimiento pleno en el vientre de su madre, y que llene a la familia de fe, consuelo y esperanza en esta prueba. Natividad Hernández dice, Padre Santo, en ti creo, ayuda a nuestra Venezuela. Hermana Natividad, que el Señor escuche tu oración y la de todo un pueblo, que derrame paz, justicia y esperanza sobre Venezuela, y que acompañe a cada familia que sufre y espera un futuro mejor. Lidia Rodríguez dice, por la salud de Dorita Rodríguez y de toda mi familia, en unidad, respeto y amor. Hermana Lidia, que Dios mire con ternura a Dorita y le conceda salud y fortaleza. Que bendiga a tu familia con comprensión, armonía y cariño, y que su presencia sea siempre fuente de unión y paz en su hogar. Acoge, Padre Santo,
todas estas peticiones, que te la entregamos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con tus familiares, con tus amigos, con todo aquel que necesite escuchar una palabra de esperanza. Recuerda que cada vez que compartes la palabra de Dios, te conviertes en un instrumento de su amor. Dale me gusta a este video para seguir creciendo juntos en la fe, día a día, guiados por el Evangelio. Y si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte a este canal. Oremos. Padre Santo, te pedimos por todos los hermanos que nos dejan su petición de oración. Escucha nuestras súplicas y ten misericordia de nosotros. Sabemos que eres un Dios de piedad y confiamos en tu amor y compasión. Te entregamos nuestros enfermos, a los que sufren diariamente y que buscan en ti la sanación del alma y del cuerpo, por las familias que necesitan reconciliación y por todos los que claman tu ayuda, por los que no tienen empleo, por los que pasan hambres, por aquellos donde sus países viven en guerra. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza, que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano, Miguel Ángel Tamayo. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción. O si lo prefieres en la cajita de los comentarios.